Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y hoy está aquí en este Tribunal de la Tarde Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Andrés, grato honor y placer. Gracias, Dionisio, y gracias, Milder. Para mí también un gran placer estar con ustedes aquí, en el tribunal. Exactamente. Así es. Andrés, bueno, hablemos de este tema, de la Cámara de Cuentas. Tú como auditor profesional destacado, expresidente de este organismo, ¿cómo evalúa toda esta situación y la posibilidad de que estos actuales miembros puedan ir a un juicio político, como lo ha definido la comisión que estudió el tema? Sí, mira, para mí es muy lamentable, primero, todo lo que está pasando, porque yo pienso que las lecciones aprendidas hay que aprenderlas. Y hemos visto que desde que se instaló esta Cámara de Cuentas, la población en sentido general, la sociedad, dio un voto de confianza y hablaba bien de sus componentes. Y el gobierno propio hablaba que era la Cámara de Cuentas independiente, o sea, no político, o sea, que estaba bien. Aunque no quiere decir que yo esté en acuerdo en que no hayan políticos en la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que tú tienes que quitarte el traje en un momento, claro, actuar como técnico, si eres técnico, porque también hay políticos que no son técnicos, entonces tú pones eso, pues va a terminar mal. Los problemas comenzaron temprano en la Cámara de Cuentas, entre ellos mismos. Y en la medida que el tiempo ha ido avanzando, se han ido desacreditando ellos mismos, lamentablemente. Al punto que no sabemos realmente dónde está la verdad. Porque hay tres personas de un lado y dos de otro lado. Y no sabemos si los que están de este lado son los que tienen la razón o los otros. Pero es una pena que los que son los fiscales y los jueces, en lo que tiene que ver cuando ocurre un juicio político, adelanten juicios, para la redundancia, lo que lo considera que no son imparciales. Pero como aquí eso no importa, aquí la gente puede decir lo que quiera, y es una pena también que la gente no actúe como hombre o mujer de Estado. Por ejemplo, vimos una diputada que no era parte de la comisión especial que se consideró, que estuvo presente, porque pueden estar ahí, y salió a dar una rueda de prensa o a hablar con los periodistas sobre lo que ella entendió. Eso, usted no es de esa comisión, usted no tiene que hablar de eso. Entonces usted espera que concluya. Sin concluir incluso la investigación. La investigación. Y lo propio ha hecho, lamentablemente, y me extrañó mucho, el presidente de la Cámara de Diputados, que sin que la comisión todavía tenga en sus manos del hemiciclo un informe completo de los hallazgos y las acusaciones, que le esté diciendo que ellos han cometido tales o cuales errores. Yo no creo nada hasta que el documento formalmente no esté disponible para ver cuáles son las acusaciones. Porque, como dijo el presidente de la comisión, dijo que en el caso de nosotros fueron acusaciones subjetivas. Sí. Y que no había calidad jurídica para hacerlo, el juicio. Y yo estoy claro que sí. Ahora, es una responsabilidad de él hasta decirlo ahora mismo. Porque aunque él no tuvo su papá en ese momento, pero que él diga esto de lo de ahora, sí, tiene un precedente, o sea que aunque sean subjetivas, lo vamos a someter. ¿Cómo así? De pronto pudiera pensar, Andrés, que hasta medio adelantaste la respuesta cuando decías, no sé realmente qué es lo que está pasando ahí, más que decías la palabra exactamente verdad. Ahora me voy a cambiar un poquito la pregunta y decirte, más allá de la verdad, las responsabilidades. ¿Dónde han estado en el seno de esta Cámara de Cuentas las faltas de responsabilidad en sus actuaciones? Bueno, ahí yo te diría, primero, la función de la Cámara de Cuentas es auditar. Primero, la ley y la Constitución de la República le dice eso. Y hay que auditar. Entonces, ha habido un problema histórico, y no me excluyo yo, porque muchas veces la Cámara de Cuentas no hace las auditorías. Y la gente dice, bueno, ahí falta liderazgo, o falta aquello, o no se pusieron de acuerdo. Pero yo no creo que sea un problema de liderazgo, y no estoy de acuerdo nunca, sino que la ley de fondo tiene un problema sustancial que debe ser modificada, y nosotros lo planteamos en el 2007 y en el 2008. ¿Qué establece la ley? La ley no le da ninguna facultad excepcional al presidente de la Cámara de Cuentas. El presidente de la Cámara de Cuentas es un par igual que los otros 4 en este caso. En mi caso eran igual que los otros 8, porque éramos 9.
Por tanto, el presidente es el jefe de la Cámara de Cuentas y es el responsable judicialmente frente a cualquier cosa, pero en la parte operativa él no manda. O sea, él no puede escoger un equipo de gente con calidad profesional para nombrarlo, él no puede cancelar a una persona, él no puede decidir sobre una cosa porque es un tema de pleno. Y él lo que es un mandatario del pleno. O sea, que el pleno lo manda. El presidente no tiene autoridad independiente, como sucede en todos los demás poderes del Estado y en los poderes especiales del Estado. No funciona así el Tribunal Constitucional, no funciona así el Congreso Nacional, no funciona así la Suprema Corte de Justicia, no funciona así el Tribunal Superior Administrativo o el Electoral, ni la Junta Central Electoral, ni tampoco la misma Junta Monetaria. No funcionan así, son órganos colegiados. Pero hay un problema de fondo que nosotros lo hemos planteado con tiempo, hace 10, 15 años, y volvimos, lo dijimos ahora, y no han querido. Ahora el Congreso está en sus manos. Con esta con esta Cámara de Cuentas, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la responsabilidad o no de sus actuaciones? Bueno, es lo que digo, a la ley no ayudar, se hace lo que la gente cada quiera. Y cuando yo dije que es una pena que las lecciones aprendidas no se hayan aprendido realmente, es porque realmente hay que decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo todos en hacer las cosas bien, no en hacerlo mal, ¿eh? Porque ahí es la primera vez en la historia de la República Dominicana que la Cámara de Cuentas tiene el 90% de sus miembros que son contadores públicos autorizados en este momento. De los 5 hay 4 que son contadores públicos y el quinto es un abogado, o sea que lo ve bien. Entonces, ¿cómo 4 contadores que hablan el mismo idioma no se ponen de acuerdo? Ahora, yo escuchando las declaraciones, primero del propio presidente de la Cámara de Cuentas, que fue el primero que habló de los plenos irregulares. Después escuché al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hablar de ese tema, de que ciertamente hubo sesiones irregulares y plenos que se convocaron sin la asistencia del presidente. La asistencia del presidente. También escuché esta mañana a una de las damas, la señora Catano, que en cierto modo se contradijo, porque ella dice que no hubo plenos irregulares, pero que hubo un pleno, ella habló de que se convocó, se adelantaron unos puntos y parece que el presidente no estaba ahí y se cerró con los 3 que estaban presentes. ¿Cómo funciona eso de los plenos? Mira, primero la agenda del pleno la tiene que hacer el presidente de la Cámara de Cuentas. La discute con ellos, pero él es el que la presenta. Y el pleno se abre y se cierra por el presidente de la Cámara de Cuentas. Se cierra y se abre por el presidente de la Cámara de Cuentas. Excepto que el presidente esté enfermo, el presidente esté fuera del país, claro, o una ausencia justificada. Por lo tanto... Que no es el caso. Esa no es el caso. O sea, en ninguno de los casos, que no sé cuántas veces ocurrió, pero en los casos que ocurrió, si el presidente cerró el pleno, no lo pueden abrir. Hay que esperar que se convoque de nuevo y que en los puntos que no se trabajaron, asegurarse de que sean incluidos en el pleno. Ahora, es necesario que el presidente sea sensato, ¿tú entiendes? Que no es que el presidente porque le dé la gana, claro, voy a cerrar el pleno y me fui. No, así no es. Hay que tener sensatez. Y parece, según lo que hemos leído, que en alguna circunstancia en particular le obligaron a un tema que él no estaba de acuerdo y él suspendió el pleno. Se paró y se fue. Tú no puedes ahora, y eso ocurrió conmigo una vez. Y lo planteé. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, una vez yo cerré el pleno, por la razón que fuere, y me fui. Y se supone que el pleno terminó. Pero uno de los miembros le dijo, Henry Mejía, que es el presidente, asuma como presidente y siga. Y lo hicieron. Oiga. Wow. Quiero... práctica... y lo denuncié, y están en actas. Quiero llevarte al momento donde se produjo esa declaración. ¿Qué sentiste y qué pensaste sobre cuando escuchaste al presidente de la Cámara de Cuentas decir yo soy un preso de confianza? Primero fue un error de él ir a la televisión, primero, y hablar de ese tema. Porque tú puedes hablar de auditoría, sentido general, sin hablar en particular, porque él no es un juez, pero es una persona que tiene la capacidad para auditar y preservar la información y pasarla
a los organismos competentes. ¿Qué pensé? Él nunca puede ser un preso de confianza. Nunca. Claro. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque él tiene su calidad de votar. Y él puede votar en contra en todos los puntos que él quiera. Y esa es su única conclusión en esto. O sea, dice, no, yo voté en contra de eso. Pero no es que nadie lo está obligando a él. No, tú tienes que votar. Siempre hay que votar. No abstenerse, porque abstenerse es una responsabilidad. Te vota sí o no. Y no creo que sea preso de nada. Usted tenía que votar y decir, mire, no, si en estos problemas, mire, yo voté aquí en contra y la mayoría votó a favor, como ocurría con mi caso. Pero eso no es falta de liderazgo, ¿eh? Tú no puedes obligar a una persona en un órgano colegiado a decirle, usted no tiene liderazgo porque usted no puede llevar a los otros 4 a que voten por usted, como usted vota. Eso es una falta de responsabilidad del mismo Congreso, ¿eh? Que ha sacado ese elemento siempre. Falta de liderazgo. Andrés, siempre, prácticamente esto es un tema histórico, se ha dicho y se ha hablado mucho de la corrupción administrativa, la falta de escrúpulos, ¿no?, en el manejo de los recursos del Estado. Incluso hubo una ocasión que una expresidenta de la Cámara de Cuentas, fallecida ya, dijo que con lo que se robaba en la República Dominicana se hacía una segunda planta del país. Entonces, ¿cuál es la función de la Cámara de Cuentas y qué presión recibe la Cámara de Cuentas con relación a esas auditorías que tiene a cargo, que tiene la responsabilidad de auscultar, ¿no?, cómo se están manejando los fondos públicos? Yo recuerdo perfectamente como ahora cuando Liselot Marte de Barrio, que fue la que dijo eso, lo dijo. Sí. Y yo en ese momento, y voy a ser coherente, dije que eso era un exceso de doña Liselot. Que no debió decirlo. Y yo tampoco creo que sea así. Primero. Pero Leonel también dijo algo similar. No, Leonel en su campaña en el 96 dijo que la corrupción era 30.000 millones. Sí. Ahora, te voy a preguntar lo siguiente, y los amigos televidentes. ¿Ustedes creen que los funcionarios roban del presupuesto nacional? No necesariamente. Porque el funcionario que se roba parte del presupuesto es un estúpido. Porque eso está bajo escrutinio. Hay muchas cosas más que tienen que ver con... Que son colaterales. Y el sector privado. Pero una sobrevaluación, por ejemplo. Ajá. Eso está en presupuesto y muchas sobrevaluaciones pues pudieran tener un origen dudoso. Pero eso no debe pasar. Porque una sobrevaluación debería verse oportunamente. ¿Y por qué debería verse oportunamente? Sobre un tema de debate actualmente que hay. En las oficinas del Poder Ejecutivo, las oficinas, o sea, las dependencias del Poder Ejecutivo, hay en todas una unidad de auditoría interna, que es una dependencia de la Contraloría de la República, que tiene una función que está claramente en la Constitución, el artículo 247, que es el control previo. Control previo significa que al margen de que haya controles internos en el Estado, usted tiene que ser el vigilante, el veedor, el que autoriza, supervisa y firma sobre cualquier desembolso que haya en esa dependencia. Por lo tanto, la Contraloría de la República revisa, examina, certifica y ve todos los contratos que hay en esa dependencia. Y lo aprueba y lo pone un sello y pasa. Entonces, primero, para que haya un desembolso, tiene que ocurrir eso, sea un cheque, sea transferencia o lo que sea. Y si el contrato, también se verifica. Entonces, esos contratos, cuando se supone que hay sobrevaluación, debe darse cuenta la Contraloría de la República. Claro. Y los componentes, ¿verdad? Y entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Que entonces tú dices, bueno, y si la Contraloría de la República hace eso, ¿cómo ella misma se audita para decir que eso ocurrió o que no ocurrió? O sea, te está contradiciendo y además te está penalizando a ti misma como el órgano de control interno que es, no el control externo. A propósito de la Contraloría General de la República y las auditorías internas que ha hecho y que ha publicado en su página web, ¿hasta qué punto está facultada la Contraloría para auditar y para publicar? Porque este es el único país donde se pide transparencia, se publican algunas auditorías internas y la gente critica. ¿Eso está justificado? No, mira,
hay un debate entre los actores y yo quisiera que los que son los calificados, la gente, los que son expertos en las áreas, opinen. Y opinen como profesional, no bajo la dependencia que pudieran estar en un momento determinado. La Contraloría de la República no tiene facultad para eso. Su ley, o sea, y la gente no entiende, mucha gente, yo he expresado esto y lo he expresado como técnico y no es para hacerle daño al gobierno, no, por el contrario, yo creo que el gobierno se hizo daño con hacer la publicación y con hacerlo como lo hicieron la Contraloría de la República. Lo que pasa es que la gente ve auditoría interna, que está en la ley 1007 de la Contraloría, y auditoría externa, porque es el rol de la Cámara de Cuentas. Entonces, no, pero ellos pueden hacer auditoría. Lo que pasa es que la auditoría interna es una revisión de controles internos. De verificar... Para el consumo de ellos y para, a lo interno. Para prever... Para el consumo de ellos y del Poder Ejecutivo, que es el presidente, que es el que nombra al Contralor. ¿Ok? Y es como siempre se ha hecho. No como se dice, que primera vez en 94 años que se ha auditado el Estado. No. La Contraloría de la República siempre ha hecho su papel, mal o bien, pero lo ha hecho conforme a sus leyes en el momento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes en el sector privado han escuchado cuando se habla de la carta a la gerencia, que es el informe de la evaluación de los controles internos, donde uno dice, mira, pasó esto, esto y esto, y es lo que debe hacer la Contraloría de la República. Ahora, ese rol que están haciendo le corresponde a la Cámara de Cuentas de la República, que es el auditor externo del Estado Dominicano, que actúa independiente. No depende de ningún poder del Estado, aunque no rinde cuenta, sino hace un informe al Congreso Nacional, porque ellos son electos indirectamente por el Senado de la República, ¿verdad? Pero la Contraloría no tiene esa facultad, lamentablemente. Es un auditor interno que además es dependiente. Entonces usted no puede tener juicio si usted es dependiente. Y cuando ellos hacen, ustedes no son auditores, les voy a decir, en el informe que se ha publicado hay un dictamen. Dictamen es la única cosa que tiene el auditor. Los estados financieros son del cliente. Sí. O sea, de la dependencia. Son como las recomendaciones. Pero en ese caso es la opinión del auditor. Opinión del auditor. Y la opinión nada más la puede hacer un contador público independiente, que es, en este caso, la Contraloría, la Cámara de Cuentas de la República. Simplemente. Nunca en mi vida he visto eso. Y realmente, es que no pueden hacerlo. Yeah. Y óyeme, y déjame decirte algo, no vayan a pensar que es que estamos ocultando la corrupción. Señores, si tú me dices a mí que un ministerio cogió 300 millones de pesos y lo puso como gasto de materiales y X, y eran nóminas, entonces los estados financieros están distorsionados. Y se supone que la unidad de auditoría interna debió ver eso. No debió pasar por ahí. No debió pasar. No debió pasar por ahí. Andrés, voy ahora a unir tres de tus pasiones, que es justamente la comunicación, tu formación como auditor y pues tu experiencia ya como pasado presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que pudiera acontecer en una Cámara de Cuentas que, como bien señalabas, y hago mías tus palabras hace un momento, ellos mismos comenzaron a generar ese caos, ese desacreditarse? O sea, sí. Ya ahí vale como que el caballo no hay que desacreditarlo mucho porque ya los dueños lo hicieron. Claro. Entonces, mi percepción. Tu percepción. Lamentablemente está planteado el juicio político. Lamentablemente. Y digo lamentablemente porque habría que revisar más. Esa comisión que fue in situ a hacer un levantamiento, deberíamos ver qué fue lo que encontraron. Dicen que hay 13.000 páginas, sin los audios y sin los videos, dice el presidente de la comisión. Entonces, aparentemente el juicio va, porque eso quizás al Congreso le satisface. Porque yo vi que en el caso de nosotros, entre las hazañas, está un juicio político. Mal hecho, mal estructurado, no fue juicio. ¿Qué fue? Yo no sé ni cómo llamarle. Un paredón. No, es un paredón político. Porque además no me dieron la oportunidad a nosotros, a mí ni a ninguno, de defendernos. Sí. Y entonces eso no es juicio. Pero hay una diferencia. Y yo lo he dicho varias veces, y después vi que el presidente Janel Ramírez lo dijo en una entrevista del periódico. El 2008 es diferente al 2023. En el 2008 la Constitución de la República no era garantista. La Constitución del 2010 es garantista de los derechos. Y en el 2013 se hizo una ley que se llama 107.13 del derecho al ciudadano. Esos señores 5 de la Cámara de Cuentas, si lo instituyen en un juicio político, lo van a inhabilitar por 10 años para trabajar en el Estado, según la Constitución de la República. Sí. Y yo te voy a decir algo, y se lo he dicho. El que entienda
que no ha cometido ninguna falta grave y lo condenen a 10 años de inhabilitación, que demande. A lo que sea, a los congresistas, al que fuera. Porque tú tienes que decir, bueno, yo no he cometido nada. Sí. Yo no pude defenderme porque no había condiciones para defenderme. Porque yo no cometí ningún delito, ninguno. Y ahí están. Hablamos de lo mismo. Sí, el único que se presentó al Congreso a decir, yo estoy aquí y no he hecho nada. Nada. Y además dije, ¿de qué se me acusa? Sí. ¿De qué? Entonces, Andrés, finalmente ya el tiempo se nos ha terminado, pero no quisiera concluir la entrevista sin que nos dijera, bueno, se da el juicio político, pero a esta gente le falta un año, tiene entonces el Congreso ahora que iniciar un proceso para buscar los sustitutos, un proceso también para evaluarlo, etcétera, etcétera. Se va un tiempo prudente y la Cámara de Cuentas tiene que proseguir. ¿En qué situación quedan los trabajos? Me faltó algo brevemente en lo anterior, que ellos tienen que buscar la tercera parte de la matrícula para hacer el juicio político en la Cámara de Diputados. Si ellos consiguen eso, lo van a someter al juicio. Si no lo consiguen, no puede pasar. Estamos en política, es un poquito primero. complicado. Segundo, el problema de que estemos en campaña, lo que sea, no creo que sea ningún problema. Si ellos quieren hacer y consiguen los votos, lo pueden hacer en 3 días. Lo someten, lo convocan y lo condenan. Porque eso es lo que van a hacer, ¿eh? Pero en el año 1876, el presidente Ignacio María González fue sometido a juicio político y salió absuelto del juicio. En el 1876. Oye, ¿cómo estábamos en esa época? Entonces, aquí no hablamos de garantías. Entonces, yo pienso que como quiera, si lo sustituyen, el tiempo del proceso de coger, lo que tienen que hacer es hacerlo rápido. No sé, ellos tenían ahí 500 personas que ellos examinaron. Yo pienso que a lo mejor había muchas personas capaces, técnicamente hablando, no quiero decir que sean incapaces, que estaban ahí y que tuvieron experiencia como auditores, en firmas inclusive, internacionales, que ellos pueden coger. Andrés, en tan solo segundos, porque era un invitado de muchísima y altísima calidad, ¿qué opinas con relación cuando muchas veces se habla de que las mujeres de la Cámara de Cuentas, que hasta por momentos se pudiera sentir como que es un tema de discriminación de género, ¿qué opinas sobre eso? No soy discriminatorio, yo diría que es miembro de la Cámara de Cuentas. Bingo. Gracias. Gracias Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Gracias por venir a acompañarnos aquí, hermanos y amigos. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estamos en el Tribunal de la Tarde. Y gracias a ustedes por invitarme.